Y luego les voy a indicar algunas cuestiones ya para la semana que viene de cómo van a resolver el simulacro de parcial que les va a quedar colgado en el campus. En base a ese simulacro, vamos el miércoles próximo a tener una clase de consulta y resolución de dudas, problemas, todo lo que aparezca en torno al simulacro de parcial. Por eso aclaro, llegan los momentos de parcial y me escriben de manera individual, yo no doy explicaciones individuales por mensaje. El lugar, esto lo hablamos a principio del año, el lugar para las consultas es el aula y son las clases y son los encuentros que tenemos. Porque luego en la desesperación preparcial, de repente mensajes de que les explique temas. No funciona así, ya hablamos de qué manera funcionan los mensajes también privados, eso fue muy claro de inicio, somos un montón, es una comisión grande y sobre todo porque todos los temas que resolvemos adentro del aula, ya sea en virtualidad o sea en la presencialidad, puede ayudar a un compañero o a una compañera. Por eso siempre les insisto, pregunten en el aula, traigan las preguntas. Cuando estamos corrigiendo, yo si no, sigo avanzando. Si pregunto, ¿hay dudas con el texto de ciencia inútil? Sí, no. ¿No hay recepción del otro lado? Avanzo. Lo mismo que estamos corrigiendo, estamos trabajando, estamos problematizando con ambigüedad o con los marcadores textuales en su momento. Pregunto, ¿no hay ninguna dificultad o nadie manifiesta ninguna complejidad? Seguimos avanzando. Si no, no es posible armar una ida y vuelta. Lo mismo que acá en la clase virtual, la participación es poca, se vuelve más expositiva, lo cual no es lo ideal, pero si no hay dudas del otro lado, yo tengo que dar por sentado el tema y seguir. Si no, no hay manera de poder articular si no parte de ustedes justamente la propuesta. Lo aclaro por mails o mensajes que he recibido de varios, no puedo explicarles un tema por chat o por mensaje privado o por mail. Por eso está en el espacio áulico. Por eso están las 2 veces que nos encontramos y justamente las preguntas se hacen acá. Estos son nuestros espacios de encuentro y de preparación. Lo mismo cuando insisto de manera ya pesada e intensa que realicen las actividades, porque hay dudas o errores que es la única manera de ponerlos a prueba es realizando las actividades, que no alcanza con la explicación teórica que hagamos en clase, que no alcanza con el texto que revisemos juntos. Hay una parte que tienen que poner ustedes que tiene que ver con la práctica. Cada uno sabrá si lo hace, si no lo hace, decide hacerlo o no, pero tiene que ver con una dinámica de cada actividad que les damos es de refuerzo. Y lo que hace es recuperar cosas que vemos en clase. Fíjense que el viernes pasado le dedicamos un montón a ambigüedad y que era un tema que ya habíamos presentado en la clase anterior y le dedicamos un montón y aún así pareció un tema chiquitito, pero trajo un montón de preguntas de cómo reconocemos la ambigüedad, de qué manera la ubicamos, cuáles son los distintos tipos de ambigüedad que encontramos. Bueno, la ambigüedad está ligada a la cohesión, que es el tema que vamos a ver hoy. Habíamos definido como que habían distintos modos en los cuales la ambigüedad se manifestaba, que era esta falta de claridad para quien leía, que tenía que ver con un error de quien emitía el mensaje o de quien escribía el texto, que había una falla de traducción de ideas, ¿no? La persona que escribe el texto, a la hora de escribirla, da por sentado ciertos sentidos o da por sentado ciertas referencias internas en el texto que al no colocarlas, el texto para quien lo va a leer se vuelve más inteligible. Entonces, lo ambiguo tiene que ver con esa incapacidad de definir o de leer de una manera inequívoca ese texto. Como decíamos, generalmente la ambigüedad tiene que ver con un problema de quien emite el texto, de quien lo construye. Entonces, todos los ejercicios que estuvimos viendo tenían como una doble articulación. Por un lado, poder reconocer procedimientos ambiguos y poder pensar resoluciones, que es lo que estuvimos haciendo la vez pasada, que es, ustedes lo que hicieron fue, bueno, acá, ¿qué es lo que no está funcionando? A partir de la detección de esa falla de ambigüedad,
propusieron distintas formas de reorganización del texto. Ya en ese ejercicio que hicieron colectivo en el aula, hay un montón de procedimientos funcionando. Incluyeron marcadores textuales, incluyeron puntuación, en algunos casos incluyeron la referencia que faltaba, de qué se estaba hablando. Bueno, todos estos procedimientos están ligados a lo que tiene que ver con la cohesión de un texto. Que yo en un link que les mandé en la clase virtual anterior, había una mini introducción a cohesión para darles como un pie de apoyo para hacer el ejercicio de Narciso. Cuando hablamos de cohesión, estamos hablando de esos procedimientos internos que tiene el texto que permiten que el texto se mantenga vinculado internamente, cohesionado. Cohesionado quiere decir unido, ligado, pegado entre sí. Lo que hace es que el lector pueda ir reconstruyendo la información a medida que la información va apareciendo en el texto. Para que un texto sea cohesivo, hay distintas dimensiones a las cuales tener en cuenta. Que si esas dimensiones o procedimientos fallan, lo más probable es que el texto tenga errores cohesivos que luego pueden llevar a problemas, por un lado, de repetición, de ser redundante, o problemas de ambigüedad, que incluyen distintos tipos justamente de faltas de procedimiento. Esto lo planteo como un marco general. Lo que vamos a hacer hoy, yo primero les voy a presentar cohesión. Vamos a ver cohesión desde los problemas cohesivos y luego vamos a revisar los textos que estuvieron subiendo grupalmente sobre Narciso. ¿A qué apuntaba ese ejercicio? Ese ejercicio apuntaba a que ustedes ya pudieran hacer una primera reescritura, que pudieran intuitivamente, por un lado, eliminar repeticiones, que tuvieran que usar conectores, que tuvieran que usar signos de puntuación, que tuvieran que también agrupar ideas, usar la enumeración. Y aparece un texto que es breve y es groseramente repetitivo, pero justamente esto, lo que los ponía a ustedes en situación, era en la situación de tener que ver cómo resolver esos problemas que el texto presentaba, que eran, primero, de repetición, totalmente. El texto todo el tiempo repetía el nombre propio de Narciso. Cuando yo ya sé de quién estoy hablando, no es necesario que vuelva a traer el nombre constantemente. Vamos a ver que tiene que ver con la dimensión de la referencia adentro de un texto. Por otro lado, ustedes para armar un texto que fuera más legible, se vieron obligados o obligadas a usar marcadores textuales para unir oraciones. Tuvieron que usar signos de puntuación también para cohesionar oraciones. Esto para armar, a partir de estas oraciones, párrafos, unidades de sentido un poco más amplias, un poco más grandes. Entonces, lo que vamos a ir revisando, y acá sí les pido que, por favor, pregunten si no se entiende lo que presento, porque es algo que lo estamos pensando también de cara al parcial, de cara a las futuras escrituras. Vamos a entrar al tema de cohesión desde los problemas de cohesión para luego revisar los textos de Narciso, luego revisar nuevamente las categorías cohesivas y cerrar la clase ahí. ¿Por qué hago este ejercicio doble? Porque ustedes el tema teórico lo tienen en el cuadernillo, donde está el cuadro que dice cohesión, las distintas dimensiones de la cohesión. Ahora, es muy probable que si no problematizamos esos procedimientos cohesivos, es muy difícil poder incorporar esa teoría. Entonces, hacemos el proceso inverso. Vamos a empezar visibilizando los problemas cohesivos, los vamos a pensar en los textos que ustedes hicieron y luego vamos a cerrar la clase volviendo a diferenciar y categorizar la cohesión y sus distintos procedimientos o mecanismos, ¿sí? Por otro lado, esto para ir atando algunos nuditos de lo que hasta ahora estuvimos haciendo. El viernes pasado cerramos con el texto de Ciencia Inútil,
trabajamos puntualmente en qué parte y párrafo del texto estaba cada una de las instancias de su macroestructura. Luego yo les pregunté justamente si tenían dudas o preguntas con respecto a la reformulación, porque más allá del ejercicio de reformular, que ya lo habían hecho con Chagas, las consignas de reformulación de Ciencia Inútil eran más complejas y pedían cosas específicas. Ahí yo lo que les comentaba en clase tenía que ver con lean atentamente la consigna de reformulación, porque esto suele ser un error de parcial, donde, como les decía, si se les pide reformular la oración entrecomillada, es solamente eso. Si se les pide una frase que está en un sentido metafórico, reformularla de manera literal, lo que se les pide es que no vuelvan a usar una metáfora. O puede pasar a la inversa, que se les pida a partir de una oración de un sentido literal, más llano, ustedes tengan que elaborar o inventar algún tipo de metáfora para representarlo. Después también lo que puede pasar es que tengan todo un gran párrafo a parafrasear con sus palabras o usando algunas de las categorías de perífrasis. Eso está todo detallado en el cuadernillo. Esto para ya poder cerrar con Ciencia Inútil. Por otro lado, para hoy, además de Narciso, tenían un pequeño ejercicio de conectores. También, hoy les voy a dejar otro ejercicio de conectores, también para revisar el funcionamiento del conector por contexto, porque otro de los puntos de evaluación y análisis es que ustedes puedan reconocer un conector, un marcador textual, y reconocer sobre todo la función que está cumpliendo ahí en ese párrafo. Ya como varias clases atrás, ¿se acuerdan que vimos que había marcadores textuales de inicio, de adición, de oposición, de cierre, de síntesis? Todas estas palabras que nos ayudan también a la cohesión del texto. Pero puntualmente hay uno de los puntos de parcial que es identificar el uso de un conector o cuál es el conector que sería correcto según la función que tiene que cumplir. Por eso tienen un ejercicio que era para hoy y un ejercicio que van a tener para la clase próxima para seguir reforzando lo que es el uso de conectores, más allá de los conectores obvios que siempre se nos vienen a la cabeza, que son el y, pero, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, o sin embargo, entonces, también, por un lado, por otro lado, son como los conectores que más nos resuenan, porque también son los que estamos más acostumbrados a observar en textos. La idea es que justamente con estos ejercicios que son bastante breves, puedan terminar de reforzar el procedimiento y el uso de conectores. Ahora sí, voy a entrar de lleno a la actividad que tiene que ver con revisar los mecanismos de cohesión y sobre todo revisar los problemas de cohesión. Y luego lo vamos a pensar con los textos que ustedes subieron, que van a ver que ningún grupo reescribió de la misma manera ese texto, porque tiene que ver con distintas decisiones a la hora de articular el texto. No hay un texto igual al otro, son similares, son parecidos, pero no son iguales. Tienen puntos de contacto, pero también ahí está lo interesante de pensar, que lo vamos a ver, bueno, este grupo, ¿qué procedimientos usaron? Este otro grupo, ¿qué procedimiento varió con respecto al texto anterior? Y ver si el texto se ha vuelto por fin comunicable o legible. Yo en la clase de hoy les incorporé nuevamente las placas sobre la ambigüedad, para quien lo tiene que volver a leer y lo quiera repasar, lo pueda volver a repasar. Pero vamos a ir directamente a lo que es la parte de secuencia transversal, que es cohesión. Vuelvo al concepto de cohesión. La cohesión es ese procedimiento interno que tiene un texto, que lo mantiene ligado, que lo mantiene vinculado entre sí. Y cuando digo ligado y vinculado entre sí, tiene que ver con la relación interna que tiene el texto entre sus párrafos, entre sus ideas
y entre los tópicos, argumentos o postulaciones que va desarrollando. Para que ese texto permanezca ligado o que haya una continuidad de lectura, hay ciertas cuestiones que no pueden fallar, que vamos a ver que hay algunas que son claves o básicas para que quien lee el texto pueda seguir la pista del texto y no se pierda. Obviamente, cuando tenemos un texto súper breve, es más fácil seguir la referencia de quién estoy hablando. Si un texto inicia diciendo, Juan, el vecino de María, es quien estudia en la Universidad de San Martín. Él está cursando la carrera de administración. Va los martes y los miércoles por la tarde y está muy contento con el desarrollo del cuatrimestre. Si yo tengo un texto breve, es fácil ir siguiendo el hilo de que estoy hablando en este caso solo de Juan. Ahora, cuando el texto se vuelve más extenso o cuando hay varias referencias a personas distintas, ahí es donde empieza a estar el problema que tiene que ver con, por un lado, la referencia, por otro lado, con las elipsis o faltas de información, o luego vamos a ver con el desorden de las oraciones. Vamos a ver que hay cosas que son detalles, que uno puede decir, no me di cuenta, fue un error involuntario, pero que al faltar en el texto pueden justamente hacer, por un lado, que el texto pierda la estructura de continuidad y de coherencia interna, y por otro lado, que el texto se vuelva opaco o ambiguo. Ven cómo todo lo que vamos conectando, lo que vamos explicando, tiene una coherencia entre sí. El primer problema de cohesión que vamos a ver tiene que ver con la referencia. Cuando yo digo referencia, es con respecto a el tipo de relación que hay entre el personaje o persona que yo nombro como ejecutor de ciertas acciones y luego las referencias para volver a recuperarlo o nombrarlo nuevamente a lo largo del texto. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ampliar un poco para que lo puedan ver. Bien. La referencia siempre está centrada en lo que sería un sujeto o varios sujetos, en una persona o cosa o un espacio o varias personas, cosas o espacios a los cuales yo hago referencia en mi texto. ¿Por qué decimos que puede haber problemas de referencia? Supongamos que yo empiezo un texto hablando de el aula magna de la Facultad de Negocios se encuentra en la planta baja, al fondo del Zoom y del bar universitario. La misma cuenta con butacas, con un sistema de sonido avanzado y con pantallas de gran tecnología. Ahí, el aula magna sería como el objeto central de la descripción que yo estoy haciendo. Y cada oración que yo estoy iniciando, fíjense que yo no repetí. El aula magna tiene, el aula magna cuenta, el aula magna se ubica. ¿Por qué? Porque eso, si yo repito en cada oración sobre la cual estoy hablando del aula magna y vuelvo a repetir el aula magna, genero lo que se llama una repetición redundante. Lo que hace que el texto se vuelva muy pastoso, muy lento, repetitivo, denso. Se vuelve lo que llamamos opaco. Es un texto que no se vuelve comunicable o legible. Entonces tenemos un montón de estrategias para no seguir repitiendo el aula magna en cada oración sobre la cual yo quiero hablar del aula magna. La primera estrategia de repetición tiene que ver, de referencia, tiene que ver con los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Son estas palabras breves que permiten reemplazar a ese sujeto u objeto. Ahí la referencia podría estar sustituida por, en vez de el aula magna, por esta, ella,
aquella, esta, aquella, ella, son todos pronombres, en este caso, femeninos singulares. Y acá es clave que ese pronombre al cual yo estoy usando para sustituir a ese objeto sujeto sea concordante en género y número con el referente al cual yo lo estoy ligando. ¿Por qué? Porque si no concuerda el género y el número del pronombre, ahí va a haber un error cohesivo y una ambigüedad. Si yo, de repente, estoy hablando del aula magna, el aula magna es el espacio principal donde se presentan libros y conferencias. Punto seguido. En él suceden las jornadas de economía y negocios. Ahí, él es un pronombre masculino singular que no concuerda en género y número con la referencia con la que yo abrí en mi texto. Eso puede conducir a dos problemas. Por un lado, a que yo crea que hay una información que falta, porque ese él no puede hablar, o sea, no puede referirse a, en el caso de el aula magna es masculino, pero si yo dijera la sala, la sala general donde se ubica el aula magna, y yo lo paso a masculino, tendría un problema de referencia. Lo mismo si fuera la inversa. Yo tengo el aula magna y arranco la otra oración diciendo, la misma tiene una pantalla. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿qué lugar tiene una pantalla? Si yo tengo que el aula es el espacio de las conferencias, el masculino, singular. O si yo tuviese la siguiente oración en plural, aunque fuera un plural masculino. Ellos tienen muchos parlantes. O estos tienen muchos parlantes. Ahí, si bien concuerda en género y número, perdón, en género, no concuerda en número. Nuevamente, hay un error de referencia. Lo que al lector le puede llegar a confundir es, ¿hay información que falta? Acá hay algo que no coordina. ¿Me estoy salteando una oración? La primera sensación que tenemos cuando hay un salto de discordancia en género y número como lectores es que falta algo. Creemos que o el texto está erróneo, o que al texto le falta una oración, o que al texto le falta un párrafo. Entonces, ahí ya hay un problema donde la referencia deja de estar clara porque no sé a quién me estoy refiriendo. Lo mismo si yo digo, el alumno que se encuentra al inicio de la lista, tiene una asistencia casi perfecta. Concurrió a todas las clases virtuales y presenciales. Ella lleva al día los ejercicios en el campus. Ahí el lector diría, ¿pero cómo? Si yo tengo el alumno al inicio de la lista es él, masculino singular. Después hay un ella. ¿Ese ella está hablando de otra alumna? Hay un error en el texto. Quien lo escribió se confundió. Se confundió con la primera referencia. Entonces, acá la referencia es algo básico, primer nivel de cohesión. Si yo, en oraciones siguientes a las cuales yo presenté a un sujeto o a un personaje y sigo hablando del mismo y no quiero repetir su nombre, tengo que usar justamente pronombres que lo reemplacen. Pero ahí, básico, que esto sí es nivel básico para construir de referencias, tiene que ser concordante en género y número. Si no, yo me voy a empezar a perder en el texto. Lo mismo si yo presento a dos personajes masculinos y luego solo nombro a un él singular, pero no establezco a cuál de los dos me estoy refiriendo. Ahí, por más que esté usando un pronombre en singular y en masculino, si no establezco la referencia a través de información adicional,
tampoco voy a poder conectar el referente con la referencia a la cual yo estoy haciendo la alusión. Entonces, hay varios problemas con respecto a eso. Por ejemplo, uno de los problemas tiene que ver con esto, con cambiar género y número respecto al personaje o a la persona que yo presenté. Eso sería como algo más grosero, ¿no? Si yo empiezo diciendo, el docente de contabilidad se encuentra en el aula 7. Ella llega siempre 5 minutos antes, porque le gusta ordenar el escritorio y borrar el pizarrón. Ahí, de toque, yo sé que hay un problema de coordinación en género, ¿no? Mínimamente, porque lo dije el profesor de contabilidad y después apareció un ella. Eso se solucionaría reemplazando ese ella por él. Lo mismo si yo lo presentara con un nombre. José Garmendia, el profesor de contabilidad, está en el aula 7. Punto seguido. Ella llega antes a la clase para borrar el pizarrón. Nuevamente, tengo un nombre masculino, tengo luego un pronombre masculino singular y luego estoy cambiándole el género. Eso es una discordancia. Ahora, otra cuestión que puede pasar es que yo presente a ese docente, en el medio aparezca otra información y yo luego quiera volver a hablar de ese docente 2 párrafos después en el texto. Ahí el problema que vamos a tener va a ser un problema de referencia por distancia entre el referente, o sea, ese elemento que yo estoy queriendo referir, y su referencia posterior. Por ejemplo, yo digo, el profesor de contabilidad se encuentra en el aula 7. Los alumnos suelen llegar tarde a la materia, entonces siempre es difícil y tedioso acomodarse en el aula y hasta que esto sucede llevan 15 minutos de clase dando vueltas, entonces genera un cierto caos, un cierto ruido y un cierto enojo. A veces el bedel entra al aula para traer los marcadores y los borradores. Él se enoja ante esta situación. No le gusta que la clase esté tan desordenada al inicio. Ahí, probablemente, yo no estoy hablando del bedel. Probablemente yo quise hablar del docente que presenté al principio. Pero ¿qué pasó? Hubo mucho espacio textual entre el elemento al que me refiero y este referente que lo reemplaza, que sería el pronombre él. Ahí tendríamos un caso de ambigüedad por falta de relación entre elemento referido y referente, por excesiva distancia. Esa ambigüedad que yo como lector podría tener es el que se enoja. ¿Es el bedel o es el docente? Por cercanía, la primera asociación que yo hago es si ese él vino después de el bedel que acabo de nombrar, mi asociación como lector va a ser, el bedel se enoja. Cuando probablemente lo que el escritor, supongamos, quería hacer era hablar del docente que se enojaba. Bueno, ahí hay un problema de distancia excesiva entre ese elemento referido y su sustitución. Ahí, ¿qué debería suceder? ¿Qué debería pasar? Yo tendría que volver a nombrar a José Garmendia después de todo el texto que dije sobre el aula, los alumnos, el lío, el caos y el bedel. Si yo después del bedel vuelvo a nombrar y digo, a José, esta situación de caos lo distrae muchísimo o lo predispone mal. Ahí yo ya estoy dejando en claro a quién le está afectando la acción que estoy nombrando. ¿Me siguen hasta acá? Sí, no. Es un tema que tiene una cierta complejidad. Ahora lo vamos a ir conociendo, pero primero quiero plantearles como estas situaciones problemáticas. Siempre que hablamos de referencia, hablamos de esta relación entre cosa, persona, objeto,
ya sea lugar, espacio. No solamente son personas, yo puedo estar hablando sobre un producto. La agenda, ¿no? La agenda inteligente, bla, bla, tiene las siguientes características. Y digo la cantidad de hojas que tiene. Esta tiene 156 páginas, está hecha en papel, reciclado, recuperado. A mí me gusta mucho porque me resulta muy organizadora para los días de mi semana. Y también a mi mejor amiga le gusta mucho la agenda que le regalé una igual a la mía. Esta tiene una particularidad que es tener un esquema día por día. Ahí yo estoy refiriéndome con el esta a la agenda. El objeto que le regalé, la misma que le regalé, son todas sustituciones para no volver a decir agenda y ahí ser redundante en la referencia. Entonces, atener al recurso de referencia tiene como estas dos dimensiones. Por un lado, saber usar las referencias es saber usar pronombres o sinónimos que me permitan reemplazarla para no ser repetitivo a lo largo del texto. Eso es, por un lado, una de las dimensiones de cohesión. Poder sostener el hilo conductor del texto sin generar la repetición. Sin decir la agenda, la agenda, la agenda, la agenda. Lo mismo que el texto de Narciso. Sin decir Narciso, Narciso, Narciso. Ustedes tuvieron que eliminar repetición para que el texto siguiera siendo cohesivo, pero que no fuera un texto denso, opaco, pesado, repetitivo, lento, que se vuelve aburrido, abrumador. Entonces, una de las primeras dimensiones de la referencia tiene que ver con poder dimensionar qué herramientas o recursos son los que me ayudan a, primero, posicionar al elemento al cual yo voy a referir a lo largo del texto. Generalmente, cuando estamos hablando de una persona, primero damos el nombre propio. O cuando hablamos de un lugar, primero nombramos el lugar con su denominación, con el nombre que lleve el espacio, lo mismo que el objeto. Si yo estoy hablando de la agenda inteligente de Pizzini, nombro primero con exactitud al objeto para luego poder ir reemplazándolo por sinónimos, que pueden ser otros sustantivos, o por pronombres que van a servir de referente. Cuando yo digo reemplazar por sustantivos, es distinto que reemplazar por un pronombre. Yo puedo reemplazar José Garmendia, el profesor de contabilidad, y yo luego lo puedo reemplazar por el profesor, el docente, este hombre que se dedica a las clases de contabilidad, el titular a cargo, si así lo fuera, el Maestro. docente. ¿Cómo? Maestro. El maestro, sí, el maestro, el profesor, el docente, el que está quien está a cargo de la comisión N24, quien tiene el horario de las 19 en el aula 7. Yo ahí voy reemplazando por o sinónimos, como sería profesor, docente. Hay otras palabras para nombrar docente, que puede ser, en el caso que fuera el titular de la comisión. Bueno, ahí estoy reemplazando por sinónimos. Pero luego yo lo que puedo hacer es usar otras palabras más chiquititas, que son los pronombres, para volver a referir a esta persona y no estar volviendo a decir también nuevamente el docente, el docente, el docente. Por más que ya tenga una batería de sinónimos para usar, no es necesario siempre volver a usar el sustantivo. Si yo dije, el docente inicia la clase puntual y primero presenta unas proyecciones con el tema del día. Él es quien se encarga de introducir los temas teóricos y luego hay otro docente en las clases más prácticas. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Ahí ese él, que es un pronombre personal masculino singular, estaría estableciendo una referencia con
José Garmendia, profesor, docente, titular de la cátedra. Van a ver que tenemos varios tipos de pronombres según también la distancia con la cual yo me encuentro de ese objeto. No es lo mismo decir esta agenda que aquella agenda si la agenda estuviera lejos. Esas son cosas que nos resuenan tal vez de algún lado por análisis sintáctico en el secundario. Sí, todo eso vuelve en forma de fichas en la universidad un poquito más recortadas. Pero vamos a recuperar algunas clases de palabras cuando veamos un cuadrito sintético al final de la clase. Otro problema de referencia puede ser que directamente, que sería la más grave, esté la ausencia del elemento al cual yo me estoy refiriendo. Empiezo hablando en un texto, ¿no? El aula 107 es el aula que está en el tercer piso del campus y tiene un ventanal muy grande, lo cual hace que las clases de contabilidad sean más amenas. A él no le gusta tanto la luz artificial, por eso generalmente no prendemos las luces del aula. Ahí, ese pronombre, a él. Yo no introduje ningún elemento previo. Entonces, ese a él, ahí hay una ambigüedad por un lado, que es no sé a quién se está refiriendo. Quien lo lee no tiene manera de saber de si ese a él es un alumno, el docente, el técnico que hace las proyecciones, el hombre de limpieza porque no le gusta. Y abrimos como un lugar justamente ambiguo de significados y de sentidos que el lector no puede reponer. Entonces, para ir como ordenando, en relación a la referencia, el problema de referencia es un problema puntual que está vinculado a la incapacidad o dificultad de reconocer palabras o frases en vínculo a quién están o de quién están hablando. Ahí estamos hablando de a quién le hace referencia, el pronombre o hasta el sinónimo. Si yo nunca presenté al elemento de referencia y después tengo un sustantivo, como puede ser al final del texto la maestra, y yo hablé usé un montón de veces el pronombre ella, es probable que yo no sepa si el referente de la maestra está al final, en qué momento hablé de la maestra y en qué momento hablé de una alumna que estaba escuchando la clase. Entonces, esto por un lado hay como niveles de organización del texto. Generalmente siempre tenemos que introducir el elemento de referencia para después poder sustituirlo con un sinónimo, poder sustituirlo con un pronombre, para poder ir estableciendo estas referencias para no tener, por un lado, una redundancia y una repetición, y por otro lado, dejar en claro a quién le hacemos hacer qué cosa en el texto. Porque ahí está otro de los grandes errores. Si la referencia no funciona, yo no sé quién ejecuta las acciones que yo estoy indicando. Y eso, en un texto breve, es más fácil de reponer, pero cuando ustedes desarrollan, por ejemplo, también es un gran error de texto de investigación, de monografía o de informe. Muchas veces hay mucha distancia entre el autor que citaron. Por ahí arrancan citando un autor y después ustedes comienzan a parafrasear o a reformular adentro del mismo texto y luego hablan de un él o quieren hacer una referencia a lo que ese autor dijo y hay una gran distancia textual y ya no sabemos si lo que ustedes están señalando lo dijo ese autor o lo dijo el segundo autor que nombraron o es algo que ustedes están diciendo. Entonces, ahí, por un lado, es una ambigüedad de a quién le puedo adjudicar esa cita, esa palabra o esa acción, y por otro lado, no tengo un modo de reponer el recorrido adentro del texto. Por eso siempre es importante tener en cuenta
cómo sustituir si yo quiero no ser repetitivo y por otro lado, tener en cuenta estas distancias adentro del texto. ¿Qué suele pasar cuando elaboramos oraciones muy largas o párrafos muy largos y adentro del párrafo hay muchos puntos y comas, muchas subordinadas o mucho y luego yo quiero volver a nombrar a mi elemento referido que estaba por ahí 2 párrafos atrás en el texto? Ahí el lector se va a perder, no va a saber de quién le estoy hablando. Por eso es clave por un lado estar atentos a la relación género y número, que esté esa concordancia. Por otro lado, que no haya una excesiva distancia entre el elemento referido y luego cuando lo vuelvo a referir. Porque si no, se pierde el hilo conductor de lo que estoy hablando. Y otro gran error es que directamente no haya referencia, que no haya elemento central, que solo haya pronombres. Entonces, si solo hay pronombres, él, aquel, este, aquello, el mismo, la persona que, pero nunca nombré algo para hacer referencia a eso, va a ser imposible que el lector reponga esto. Esto sería un primer problema cohesivo, un primer problema que es el de la referencia. Después tenemos, vinculado a esto, un problema vinculado al recurso de la elipsis. Elipsis quiere decir omitir información, que a veces omitimos información de manera consciente cuando ya dejamos en claro algo y no lo volvemos a repetir. Hay detalles que podemos omitir de eso si yo ya lo presenté, si ya lo desarrollé. El problema es cuando yo omito información y después hago referencia a eso en el texto y nunca se la presenté al lector. Por ejemplo, yo estoy hablando de la fundación de la UNSAM, ¿no? La Universidad de San Martín se fundó en el año tal. Primero se construyó el aula magna, la Facultad de Humanidades, luego se construyó la biblioteca, se terminó el espacio de tornavías y por último, como última instancia de la proyección de arquitectura, se pensó el espacio de la Facultad de Economía. Para esa época, o en esa fecha, podemos encontrar el momento de inicio de la carrera de Economía también. Ahí, yo tengo una elipsis de información donde doy por entendido que ya nombré la fecha en la cual se construyó la sede de Economía, que justamente coincide con cuando aparece la carrera de Economía. Esa elipsis, que en este caso sería involuntaria, y es una elipsis que lo que hace es que se omite un elemento que después el lector no puede reponer la fecha. Es como yo, nuevamente, doy por sentado, me salteé información, me salteé un párrafo, y ¿dónde generalmente aparece este error? Este error en cohesión aparece muchas veces cuando ustedes están haciendo este trabajo de traducción de una idea original a su soporte textual, o muchas veces aparece cuando están parafraseando o reformulando un texto previo. Hay ahí o una imposibilidad de jerarquizar ideas principales y secundarias, qué cosas sí yo puedo omitir que no dificultan la cohesión de un texto, pero a veces omiten párrafos enteros o omiten información que es central para comprender el tema del cual yo estoy hablando. Es como si en la enfermedad de Chagas, quien escribió el texto, la autora, hubiese omitido la descripción de la sintomatología silenciosa. Entonces hubiese dicho, bueno, es claro por lo cual llamamos a esta enfermedad silenciosa. Esto tiene que ver con las características que tienen sus síntomas. Y no dijese nada más.
ni que en el primer momento de la enfermedad era difícil detectarla, ni que justamente es una enfermedad que tiene una latencia y un periodo de desarrollo. Si ahí esta persona, ya sea porque lo omite, porque ya sabe de lo que está hablando, entonces omite ampliar esa descripción de a qué se refiere con síntomas silenciosos, bueno, ahí el lector no tiene manera luego de reponer de, bueno, ¿cuáles son los síntomas silenciosos? ¿Es la infección? El síntoma silencioso tiene que ver con fiebre, tiene que ver con un temblor, tiene que ver con algo que a nivel muscular se deforma. Eso sería una elipsis de un elemento. O que luego la autora en otro párrafo diga, bueno, tal como enuncié antes, el síntoma silencioso es el gran causante de este problema. Y nunca explicó a qué síntomas se estaba refiriendo. Eso ya tendríamos, eso es un problema de omisión del elemento y omisión de información. Que no es solo omitir la palabra síntoma, porque la palabra síntoma aparece, es omitir la palabra síntoma y a todo lo que se refiere con esa idea de síntoma. En ese caso sería hasta una omisión conceptual, falta. Lo mismo que si yo omito directamente un personaje y luego quiero decir algo sobre lo que ese personaje hace. O nunca lo presenté y de repente hay un personaje que aparece a la mitad de la historia, pero ya lo doy por sentado que hizo un montón de cosas y nunca lo nombré. Entonces, el lector se queda, pero ¿de dónde salió este personaje? Eso son como fallas narrativas también, ¿no? Eso por ahí en una novela lo reconocemos, pero este personaje hasta ahora no es que de repente aparece y por eso lo empiezan a nombrar. Es como si siempre hubiese estado. Bueno, ese es un problema de elipsis. Ahí es omitir, es como sacar, abstraer del texto un elemento al cual yo refiero, pero nunca presenté, nunca lo traje, o una información a la cual refiero como importante, pero nunca la presenté. Como puede ser una fecha, ¿no? Parece, bueno, en esa fecha lo más importante fue y nunca la nombré. Puede ser cualquier fecha. Bueno, eso hace que el lector pierda justamente el hilo cohesivo del texto y por otro lado, entre en una zona de ambigüedad de no saber qué está leyendo. Estas, dentro de todo, son algunos recursos que son más reconocibles. Y acá nos vamos a meter con el recurso más complejo, más difícil, porque tiene distintas problemáticas y distintas características. Que esto también genera ambigüedad, también genera disrupción cohesiva, también genera desorden de lectura, también genera problemas de ritmo en un texto, que tiene que ver, que yo ya se los venía nombrando de alguna manera, que tiene que ver con la construcción de las oraciones. Y acá sí, ya estamos en un nivel problemático que tiene que ver con la relación más léxico-gramatical, del orden, pero también puede ser un problema de palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Con la construcción de la oración. Y acá vamos a empezar a ver distintos elementos que ya nombramos con respecto a ambigüedad y que ya nombramos en marcadores textuales. Cuando yo hablo de cómo ordeno la oración, me estoy refiriendo a cómo pongo las ideas en relación para que esas ideas quieran decir lo que yo quiero que digan. Y acá tiene que ver con, por un lado, qué tipo de conector uso para conectar esas ideas. No va a dar lo mismo si yo estoy conectando dos ideas que son similares, que si yo estoy conectando dos ideas que son opuestas, que si estoy sumando dos ideas que se contraponen, o que estoy sumando una idea que
ejemplifica o aclara la anterior. Ahí volvemos al uso específico del conector de cuando vimos marcadores textuales. ¿Por qué? Porque no se trata solo de usar el conector, usar solamente el y o el pero o el como o el por, que son los conectores que se suelen hacer abuso. Y. El y es una conjunción, es un conector que suma ideas. Yo no puedo sumar infinitamente, para eso también tengo la coma, el punto y coma, pero también muchas veces reemplazan, usan el y para cualquier tipo de relación entre oraciones. Por ejemplo, yo uso, en vez de usar un pero, uso un y. Ahí no queda clara la relación entre las ideas. O si hay una idea más importante que la otra y yo en vez de usar un en primera instancia y en segunda instancia solamente presento la idea 1 y luego pongo un y pongo la idea 2, ahí no estaría clarificando que eso tiene una jerarquía o que son dos momentos distintos. Lo mismo de si yo estoy relacionando a un mismo nivel dos ideas, que si estoy subordinando una idea a otra. Subordinar quiere decir poner en una relación inferior o menor, no inferior, sino una relación secundaria a una idea frente a otra. Cuando yo digo que todo se subordina es porque la segunda idea depende de la primera. Entonces, ahí generalmente lo que suele pasar es que si yo no construyo de manera correcta la oración y no uso el marcador o el conector correcto, no estoy estableciendo una correcta relación entre ambas. Y no es solamente por el uso del conector, es por el sentido que termina adquiriendo la oración. Porque si yo marco a un mismo nivel de importancia dos ideas cuando hay una de ellas que depende de la otra, ahí ya hay un error de sentido y hay un error conceptual. Lo mismo que, como dice acá el ejemplo, conectores incorrectos para unir oraciones. Por ejemplo, usar el dónde cuando el elemento al que yo me refiero no es un lugar. Yo podría decir, una cosa es decir, mi casa es donde yo me siento más cómoda. Ese donde está refiriéndose a qué? A la casa. Pero muchas veces usa el donde como una muletilla cuando no nos estamos refiriendo a un lugar físico o a un lugar o un espacio. Yo podría decir que esto en la oralidad o coloquialidad lo usamos para un nivel gramatical, no sería correcto decir vos sos donde yo me siento más segura. Eso se usa muchísimo, como esas coloquiales. Vos sos donde yo me siento más segura. Ese conector en realidad debería ser vos sos con quién yo me siento más segura. O vos sos, cuando sería muy burdo, ¿no? Pero vos sos aquella cosa que me hace sentir bien. Aquella cosa tiene una falta, por ejemplo, de coordinación, de relación con el elemento referido, pero aquella cosa como conexión entre ideas tampoco es correcta. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, de una persona primero y después estamos usando una cosa, un objeto inmaterial para ponerle una sensación de similitud, de coordinación. Vos sos aquella cosa que me hace sentir bien. Nuevamente, es un error de armado de oración. Y los errores de armado de oración pueden tener distintos niveles. Estrictamente gramaticales, conceptuales o gramaticales, conceptuales y luego léxicos o de tono, que es lo que vamos a ver a continuación. Otro problema de lectura que puede ser, tiene que ver con el orden de las partes de la oración.
que dificulte la lectura y produzca ambigüedad. ¿Qué es esto? Lo que sí vimos en la clase pasada, donde yo estoy hablando del aula magna, pero el aula magna aparece al final, entonces no sé si la persona habló desde el aula magna, sobre el aula magna o en el aula magna. El orden tiene que ver con qué elemento pongo primero, y generalmente el elemento que yo pongo al inicio de la oración es el elemento que más atención le presto. Si yo digo, el cuadernillo es el material básico de la asignatura para poder cursarla, no es lo mismo que si yo digo, de la asignatura para poder cursarla, el material básico es el cuadernillo. Tal vez conceptualmente digo lo mismo, pero a nivel claridad y legibilidad, la oración está difícil de entender. ¿Por qué? Porque está invertida, porque está trabada. Lo mismo que si yo digo, las cosas que más me entusiasman tienen que ver con actividades al aire libre y en contacto y relación con la naturaleza. Que si yo digo, en contacto y en relación con la naturaleza, tienen que ver las cosas que a mí más me gustan. Esa es una inversión que es bastante clásica, que es sustituir lo que es un predicado por la parte del sujeto. Invertir sujeto y predicado. Pasar al lugar donde debería estar el sustantivo a pasar con un circunstancial, del final al inicio. Se traba la oración. ¿Notan esta dificultad de cómo se siente, cómo se escucha la oración? ¿Se escucha de la misma manera? ¿Es posible leerlo igual? ¿Identificar de la misma manera las partes si la oración está invertida? ¿Tiene una misma claridad? No, para mí no. ¿Me puede llevar a confundir a la ambigüedad, que era algo de lo que nos pasaba la otra vez? Sí. Acá hay algo del orden de las partes de la oración. Por otro lado, también, otra cuestión que puede llevar a la falta de cohesión interna tiene que ver con oraciones excesivamente largas. Y esto se da generalmente porque abusan de la coma. Coma, 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 en vez de punto y coma, punto seguido. Cuando un párrafo es excesivamente largo, les propongo que intenten leer un párrafo largo. En algún momento perdemos el hilo de lo que estamos leyendo. Perdemos el hilo de la relación de las ideas y ahí es donde empezamos a creer, pero este es el argumento, pero el argumento está hablando de esto, de aquello. ¿La idea se está oponiendo a la anterior o esta idea está de la mano de lo anterior? Una oración o un párrafo excesivamente largo no permite que la persona que lo lee recupere la información nueva. Porque si yo sigo poniendo comas y sumando ideas, pero nunca hago un corte, no hago que respire ese párrafo, a quien lee tampoco tiene una respiración a la hora de leer. Y va a seguir sumando ideas sin establecer relaciones entre ellas. Otro problema que también es que una oración esté incompleta. Por ejemplo, poner un punto seguido cuando la oración todavía no terminó. Que la oración sigue después del punto. Que a veces tiene que ver con un error involuntario. Que puede ser, la casa, punto. Era grande y cuando era chica me gustaba ir porque yo tenía mi propia habitación. Ahí, ese punto seguido está de más. Debería ser, la casa era grande y a mí me gustaba ir cuando era chica, coma, porque tenía una habitación para mí misma. Ahí tenemos
fracturando o rompiendo la oración y obturando su sentido o su correcto funcionamiento. Entonces, ahí es cuando tenemos todos estos problemas. Por un lado, vuelvo a recuperar, usar conectores incorrectos para la función que estoy buscando. Abusar de conectores sin tener en cuenta su función. Es decir, abusar del pero, cómo, el quéismo, qué, de qué. Eso también es un vicio muy común. Otro error que tiene que ver con la construcción de oraciones. El orden, las partes de la oración. Aquello que debería estar al principio está al final. Entonces, yo para llegar a leer, a comprender la referencia, tengo que llegar al final de la oración. Y tengo que volver a reconstruir hacia atrás todo lo que leí. Otro error tiene que ver con extensión excesivamente larga. Otro es fracturar las oraciones a la mitad, colocando un punto y coma o un punto y seguido cuando la oración tiene un sentido que se continúa. Ponemos punto seguido o ponemos punto y coma cuando yo estoy diferenciando sentidos distintos, cuando estoy presentando ideas que se vinculan entre sí pero son distintas. No si mi sentido continúa, no si tengo el sujeto acá, la casa, punto en el medio y lo que sería el predicado de esa oración. Estas son cosas que son muy básicas, pero que suceden todo el tiempo. Estoy diciendo como unos niveles de complejidad de cohesión básicos. Después hay niveles de complejidad mucho más altos que tienen que ver con el uso de circunstanciales, proposiciones incluidas. No estamos ni siquiera llegando a ese punto de dificultad. Estamos repasando como mecanismos básicos y los errores. Y después también hay cuestiones que tienen que ver, bueno, para facilitar la lectura, ¿qué cosas son las que tenemos que estar atentas y atentos? No abusar del gerundio. El gerundio es yendo, estando, corriendo, andando, caminando. El gerundio se usa solamente en situaciones muy particulares, que luego vamos a ver en cuáles. Pero no lo usen si no están seguros para qué lo están usando. Si no están seguros para qué lo están usando, no lo usen directamente. ¿Por qué? Porque el gerundio se usa solamente en situaciones de simultaneidad, de dos acciones, en situaciones que son particulares. Se usa por vicio. ¿Por qué? Porque en la oralidad lo usamos muchísimo. Estaba andando por ahí comiendo cuando me crucé con mi vecino. Estaba andando, comiendo, me crucé. 3 términos verbales distintos. El lío. Sí, por eso la recomendación más certera y más básica es eviten el uso del gerundio directamente. Si no lo saben usar bien por ahora, no lo usen, no lo incluyan, ¿sí? Después, eso como una alerta. No usar el de qué y el qué para todo. De qué, el qué, lo que, como qué. No siempre el qué viene a resolvernos los textos. Por eso tenemos un montón de marcadores textuales. Infinitos. Eviten usar el de qué y el qué constantemente porque la mayor parte del tiempo lo usamos de manera incorrecta cuando escribimos. Nuevamente, ¿por qué pasa esto? Porque en la oralidad decimos todo el tiempo, ¿de lo que me estabas hablando? Que decíamos que entonces, que el problema era que la niña no había llevado a la escuela la mochila con los útiles. Ahí dije 5 veces que lo hacemos todo el tiempo. Pero justamente que lo usemos todo el tiempo en los actos de habla en la oralidad no quiere decir que sea gramaticalmente correcto y que a la hora de estructurar un texto sea gramaticalmente correcto usar que de manera constante y continuada en un mismo párrafo. Lo usamos en el momento en que se requiere usar y para eso tenemos
el listado de ejemplos de los conectores en cuándo usaríamos un por lo que, para qué. Ahí lo que suele aclarar mucho es el qué usarlo generalmente cuando yo voy a usar el por qué o para qué, o con un lo que quiero contar. Pero el qué solo solemos incurrir siempre en errores de su uso. Después, otro tipo de problema de cohesión, que ya lo revisamos en ambigüedad y que coincide, tiene que ver con el tono inadecuado. Volvemos al tono inadecuado. Usar algo totalmente formal cuando yo estoy mandándole un mensaje de texto, un WhatsApp a mi abuela o a mi familia. Ahí el tono formal es un uso inadecuado. Quien lo recibe pensaría, ¿por qué me está hablando así? ¿Me reenvió algo de un abogado? ¿Copió y pegó este texto? ¿Por qué me manda? Esta es otra persona, le hackearon el número. No usaríamos un tono formal para hablar con madre, padre, hermano, primo. Lo mismo a la inversa, cuando uso un tono excesivamente informal en situaciones donde no lo amerita. O cuando uso palabras o códigos que no corresponden a ese ambiente de circulación. ¿Por qué? Porque acá nuevamente la otra persona no va a poder decodificar la referencia de esa palabra en código o jerga con la que yo me estoy refiriendo. Una cosa es el código en jerga con mi grupo de amigos, con mi grupo de pertenencia, y otra cosa es usar la jerga en un código más amplio, en un espacio más amplio de personas que al decodificar pueden sustituir por el significado que quieren. Esto ya lo habíamos hablado con ambigüedad, pero también afecta a la cohesión del texto, porque si yo en el texto tengo una palabra que está en una jerga o está codificada de una manera que no hay ningún elemento alrededor para reconstituir ese código, quien lee el texto no va a poder sustituir el significado o el sentido. Estas son cosas que, como verán, empezamos a recuperar de cosas que ya vimos, de cosas que ya estuvimos problematizando. La ambigüedad, el orden de la oración, el uso de los marcadores textuales, el uso de los conectores. También otro problema del tipo léxico puede ser usar una palabra que tiene muchos significados, que tiene lo que llamamos una polisemia en sus sentidos, pero en el texto no aclarar a cuál de sus significados o funciones me estoy refiriendo. Hay palabras que tienen un múltiple abanico de significados, que si yo no hago la referencia exacta de lo que me refiero ahí, quien lo lee puede justamente incurrir en un error de interpretar una cosa por otra. Voy a dar un ejemplo de un localismo. La palabra manso en Cuyo, Mendoza, San Juan y ya en Chile, del otro lado de la cordillera, manso quiere decir copado, buenísimo. Si yo en un texto uso la palabra manso y no aclaro que está siendo entrecomillado como un término coloquial, local, la interpretación de manso que yo hago es que algo es suave, que algo es dócil, que algo es tranquilo. Y esto estoy haciendo la aclaración para dar un ejemplo también exagerado, pero hay palabras que tienen múltiples acepciones, que tienen múltiples significados, por algo existen los diccionarios, porque hay términos que según el contexto significan una cosa u otra. El problema sería que yo use una palabra de una manera deliberada y que el contexto donde yo la incluyo no sea del todo claro para el sentido u objetivo que la estoy usando. Ahí sería un problema del tipo léxico y semántico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la palabra, su significado y su uso en el contexto de ese párrafo o en el contexto de esa oración. Otra cosa que puede traer problemas de cohesión y también de ambigüedad es usar palabras
genéricas, que pueden ser como cosa, la cosa. Típico problema y ejemplo de ferretería. Cuando alguien va a la ferretería y dice el cosito, la cosa, es un chiste de ferreteros. Bueno, el cosito, la cosa, en la ferretería acá hay 5.000 cositos y cosas. ¿A cuál de todos estos cositos y cosas te referís? Usar la palabra cosa, asunto, problema, personas, grupo. Cuando algo es totalmente genérico o muy amplio, si no refiero adentro del texto, contexto o no repongo de alguna manera a qué cosa específica me estoy refiriendo, también estamos incurriendo en una ambigüedad, pero también dentro del texto me va a ser difícil vincular la referencia, porque la palabra cosa puede, en un mismo texto, yo la puedo vincular a un objeto u otro objeto. Supongamos que en un texto estuve hablando sobre sillas y mesas y después digo, la cosa está hecha en fórmica, la silla o la mesa. Ahí es un sustantivo impreciso, totalmente impreciso, lo cual no permite seguir el orden y la cohesión y la progresión del texto. Estas son cosas que por ahí parecen obvias, pero no siempre las volvemos conscientes cuando traducimos de nuestra idea al texto. Y ahí voy a hacer esta salvedad que tiene que ver con no siempre el modo en el que hablamos puede ser traducido de la misma manera al texto escrito. Por un lado, cómo hablamos tiene más incorporado de manera natural un montón de herramientas que luego sí usamos en la escritura. Esta idea de cuando damos ejemplos, el parafraseo, que lo solemos hacer oralmente, cuando le contamos a alguien algo que otro me hizo o me dijo. Estamos parafraseando ahí. O cuando usamos un refrán para referirnos a una cosa. Ahí también estamos reformulando de manera oral. Pero eso no quiere decir que, aunque en la oralidad hay cosas que tienen una fluidez, no quiere decir que yo cuando voy a construir un texto lo pueda pasar de manera literal a como yo hablo. ¿Por qué? Porque justamente los actos de habla son imprecisos, son singulares y no pueden generalizarse. Cuando digo que el acto de habla es impreciso, es porque el modo en que yo hablo varía en un montón de cosas. En el momento de hablar varía mi ritmo, mi tono, mi estado de humor, el lugar en donde estoy, las palabras en código que uso, ciertas muletillas propias. Hay cosas que las personas tenemos incorporadas que son nuestras, que hablamos de ese modo, que fraseamos de tal manera, que tenemos un ritmo para hablar. Bueno, no podemos traducir eso al texto. ¿Por qué? Porque la escritura textual, el texto escrito, tiene sus reglas de funcionamiento justamente para que sea un texto que pueda ser comunicable, transmitible, legible, por un otro que no siempre voy a tener enfrente para aclararle los términos, así como si puede suceder en una conversación. Entonces, cuando hablamos de cohesión, son estos procedimientos que permiten mantener el texto unido, que permiten que el lector tenga pistas para ir sumando las ideas que van apareciendo, para que el lector pueda armarse hasta la descripción de un personaje. Si yo estoy describiendo un personaje y no está clara la referencia, yo por ahí estoy diciendo que el personaje es tímido y esquivo, pero digo eso después de un párrafo donde hablé de cómo era la casa o cómo era una ciudad, va a haber mucha distancia entre el personaje que presenté en el primer párrafo y las características que estoy dando si no lo vuelvo a nombrar en un tercero o cuarto párrafo. Esto que decimos son pistas, son como modos de tejer el texto hacia adentro. Por eso decimos que la cohesión es un mecanismo de mantener el texto no solo unido, sino unido de una manera coherente. No alcanza con que yo ponga el conector, porque uno diría, bueno, listo,
Ya usé el conector, entonces el texto deberá estar correcto, deberá funcionar y estar pegado. No alcanza con el conector en sí mismo. Tiene que ser el conector correcto para que esa relación de ideas tenga justamente una relación de sentido. Entonces, ahora que los bombardeé con todos los problemas de cohesión, vamos a ver algunos textos del foro que ustedes subieron para ver justamente qué procedimientos tomaron con respecto a Narciso, que presentaba un montón de estos problemas y en los cuales ustedes tenían que resolver un montón de estos problemas. Obviamente, todo esto que yo estuve recién planteando desde la parte problemática, antes del final de la clase, les voy a mostrar el esquema ordenado de las categorías de cohesión donde tenemos la información no problematizada. Pero si yo no problematizo la información, no hay manera que ustedes puedan detectar el error. Y si no pueden detectar el error, esto que nos suena raro, si no podemos ver dónde el texto me suena raro, no puedo activar el procedimiento correcto de revisión o el procedimiento de cohesión correcta. Yo voy a entrar al foro, voy a compartir y voy a leer cualquiera de los textos que están. Y sí, les voy a pedir que al grupo que lo resolvió comente brevemente cuáles fueron las decisiones que tomaron a la hora de resolver eso. ¿Se acuerdan? Teníamos toda esta serie de oraciones donde había una gran repetición de Narciso, 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 pero aparecían otros personajes también. Se nombraban distintas situaciones de la vida de Narciso a medida que iba creciendo. Ustedes tenían que generar un texto que fuera relacionado entre sí, que no fuera redundante, que no fuera repetitivo y que se comprendiera su sentido sin perder el hilo de la referencia, sin perder el hilo de lo que estamos contando. Es como, en este caso era más bien un contemos el cuentito de una manera que se entienda. Contemos la historia de Narciso de una manera que se comprenda, de una manera clara y más compacta, porque fíjense, esta cantidad infinita de oraciones se podían fácilmente llevar a un párrafo. Pero para poder llevarla a un párrafo, lo que había que hacer sí o sí tenía que ver con activar un montón de procedimientos de sustitución, incorporar marcadores textuales, incorporar sustantivos para sustituir, incorporar pronombres, incorporar puntos y comas, incorporar puntos seguidos, porque si no, era una cosa pastosa, redundante, aburrida, imposible de resolver. Vamos a leer dos textitos para observar si se comprende, si no se comprende, y vamos a hacer algunos comentarios para luego pensar algunos problemas de elipsis y de referencia. Grupo P planteó: Narciso, hijo del dios Céfiso y la ninfa Liríope, nació bajo una profecía. Sus padres consultaron al adivino Tiresias, quien les advirtió que el niño viviría hasta viejo, siempre y cuando no se contemplara a sí mismo. Con el tiempo, Narciso creció y se convirtió en un joven de extraordinaria belleza, atrayendo la pasión de muchas doncellas. Sin embargo, despreciaba el amor y se mantenía indiferente ante quienes lo amaban. Ofendidas por su rechazo, las jóvenes pidieron venganza a la diosa Némesis. La diosa decidió ayudarlas, guiando a Narciso sediento hacia una fuente. Al inclinarse para beber, vio su reflejo en el agua y se enamoró perdidamente de su propia imagen. Incapaz de alejarse de ella, permaneció contemplándose hasta que finalmente murió, cumpliendo así la profecía. ¿Qué escucharon en este texto? ¿Hay continuidad? ¿Podemos relacionar las partes entre sí? ¿Con qué sustituyeron a Narciso? ¿Con qué sustituyeron a las doncellas?
Cualquiera que esté escuchando. Y con referencias que viene hablando de Narciso y dice, por ejemplo, en el primer párrafo, el niño, y vos sabés que está hablando de Narciso. Bien. Después la diosa decidió ayudarlas, sabes que está hablando de las jóvenes a las que Narciso rechaza. Bien, ahí está incorporado en el verbo el pronombre. Excelente, ¿qué más? Sí. ¿Qué más se encuentran aquí? También ahí que dice incapaz de alejarse de ella, entendés que está hablando del reflejo de su propia imagen. Bien, bien, excelente. Ahí, la mayoría de los procedimientos que utilizaron los compañeros tiene que ver con, sustituyeron en el caso de, al inicio, si no me equivoco, sus padres. Sí, cuando sustituyen, fíjense, acá, después de la primera oración, sus padres, que es un sustantivo, estaría sustituyendo a Céfiso y a la ninfa Liriope. En este caso, utilizan un sustantivo plural, en este caso colectivo, que permite incluir a los dos padres de Narciso bajo ese mismo sustantivo para no volver a decir Céfiso y Liríope. Podríamos haberlo sustituido también por ambos dioses, pero ahí estaríamos volviendo a decir la palabra dioses que ya estaba en la primera línea. Está muy bien la sustitución. Después, el niño reemplaza a Narciso y después todas las demás sustituciones que aparecen de referencia están ligadas al uso de pronombres. Cuando digo pronombres, digo cuando aparece acá, ofendidas por su rechazo. El su sería un pronombre que establece una relación con quién. Sería el rechazo de quién, de Narciso. De Narciso. Bien. Estaríamos indicando una relación de propiedad. Sería el rechazo o de posesión de Narciso en sí. Luego aparece cuando volvemos a hablar del su reflejo, en ese caso es el reflejo de él mismo, que luego lo aclara. Dice, vio su reflejo en el agua y se enamoró perdidamente de su propia imagen. Ahí tenemos un refuerzo, nos queda clara esa referencia de a quién es que está viendo en ese espejo de agua. No está viendo ni a la diosa ni a las doncellas. Porque acá uno podría decir, la diosa decidió ayudarlas guiando a Narciso sediento hacia una fuente. Al inclinarse para beber, vio su reflejo en el agua y uno podría decir, pero ¿es el reflejo de la diosa? No, porque luego ahí termina la oración hablando de su propia imagen. ¿La de quién? La de Narciso. Y además, porque ya teníamos la advertencia, la referencia al inicio del texto, que el peso de la tragedia sobre Narciso tenía que ver con su propia autocontemplación. Entonces, ahí el texto, de alguna manera, teje muy bien esas sustituciones para eliminar la redundancia y la repetición. ¿Lo pueden ver hasta acá el resto? Sí, sí. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, que van a ver que es distinto. Vamos a ver el ejemplo del grupo F. Al nacer Narciso, hijo del dios del río Céfiso y de la ninfa Liriope, sus padres consultaron al adivino Tiresias por su futuro, que les revela que Narciso vivirá hasta viejo siempre y cuando no contemple su rostro. Acá voy a hacer una detención. Acá vendría bien habrá que invertir porque o directamente, al nacer Narciso, hijo del dios Céfiso y la ninfa Liriope, estos consultaron
al adivino Tiresias por su futuro. Ahí tendríamos una referencia más cortita, porque sus padres estaría siendo redundante con el sentido de hijo del dios Éfiso y la ninfa Liriope, porque estamos dentro de la misma oración. Acá no hicimos un corte de oración. Acá si hubiese un punto y coma, y ponemos, estos consultaron al adivino Tiresias por su futuro. Ahí, después de por su futuro, debería ir un punto seguido. O podría ser quienes consultaron a la adivina. ¿Quiénes consultaron al adivino Tiresias? También, ahí quedaría mucho mejor. Ese quienes estaría estableciendo una referencia directa con estos dos, porque sería plural. Ahí funcionaría perfecto. ¿Quiénes consultaron al adivino Tiresias por su futuro? Ahí tendremos que poner punto. Y la siguiente oración podría empezar, en este caso, no con un quién, sino les revela que Narciso vivirá hasta viejo siempre y cuando no contemple su rostro. ¿Por qué y quién y quién no? Porque generalmente los pronombres personales sí los podemos usar para iniciar una oración y el quién hace iniciar la oración con la sensación de que la oración está empezada. Y queda gramaticalmente más ordenado y más correcto arrancar con un pronombre personal para referirme a el nombre propio con el cual cerré la oración previa. ¿Por qué les sugiero que pongan un punto ahí? Porque si no la oración nos queda larguísima. Fíjense, la voy a leer sin poner punto en ningún lugar. Al nacer Narciso, hijo del dios del río, Céfiso y de la ninfa Liriope, sus padres consultaron al adivino Tiresias por su futuro, quien les revela que Narciso vivirá hasta viejo, siempre y cuando no contemple su rostro. Me quedo sin aire. Largo, queda muy largo. Y además empieza a volverse pastoso. Empiezo a tener coma, empiezo a tener subordinadas. Cuando yo digo muchas subordinadas, quiere decir esas oraciones que vienen después de una coma. La oración que viene después de la coma está subordinada al término anterior. Eso es subordinar un sentido al otro. Generalmente, el término que viene luego de la coma o del punto y coma se subordina por orden o jerarquía al primer término. Cuando yo subordino muchas oraciones o muchos términos, que serían como las partes de una oración, termino teniendo una oración larga con adiciones que me hacen perder en algún momento el hilo de la lectura. Por eso siempre recomendamos no abusar de las subordinadas extensas, porque me queda una oración infinita que en un punto pierdo el hilo de lo que estoy leyendo. Acá yo lo estoy reforzando, pero porque tenemos una oración que uno dirá, bueno, profe, pero no es tan larga. Pero fíjense que ya está Narciso, Céfiso, Liriope, Tiresias. Ya tenemos 4 nombres personales, ¿no? 4 sustantivos propios. Y después tenemos la revelación, que es lo clave, la revelación de su futuro. Entonces, ahí sí conviene que esté separado para darle más potencia, más foco a esta revelación y por un lado para que nos quede bien dividido. Primero la presentación de los personajes y luego, por otro lado, esta revelación o epifanía. Quedaría más ajustado, más armadito, si después de por su futuro podríamos poner un punto seguido, ni siquiera un punto aparte, un punto seguido. Entonces, respira de otra manera. Al nacer Narciso, hijo del dios del río Céfiso y la ninfa Liriope, estos o quienes, podría ser, quienes consultaron al adivino Tiresias por su futuro, punto. Este les revela que Narciso vivirá hasta viejo siempre y cuando no contemple su rostro. Ahora sí, tal como lo predijo el vidente, Narciso creció convirtiéndose en un hermoso joven y en objeto de la pasión de numerosas doncellas. Sin embargo, despreciaba el amor y era indiferente hacia ellas.
Ahí, bien, seguimos teniendo la conexión entre ellas con las doncellas. Luego, irritadas, como está en plural femenino, también las seguimos conectando con las doncellas. Irritadas por su desprecio, las doncellas piden venganza a la diosa Némesis, quien accedió a ayudarlas. De acuerdo con lo prometido, la diosa llevó a Narciso a la orilla de una fuente, donde lo invitó a calmar su sed. Él se inclina, ahí tendría que ser en pasado. Hay un error de conjunción temporal. Él se inclinó a beber y lo primero que vio es su rostro reflejado. Acá hicieron un cambio de tiempo verbal cuando no está cambiado el tiempo verbal. Si todo está en pasado, todo está en pasado. En este caso, porque estamos refiriendo a un tiempo mítico. Porque fíjense que queda raro ese salto de tiempo. Dice, ¿dónde lo invitó a calmar la sed? Invitó está en pasado. Después, él se inclina. Inclina sería en un tiempo presente. Él se inclina a beber y lo primero que ve es su rostro reflejado. Era la primera vez que lo veía. Veía de nuevo en pasado. Allí mismo se enamora profundamente de ese reflejo, incapaz de separarse, permanece contemplándolo. Fue tanta la fascinación que sintió que esto lo llevó a inclinarse sobre el río, lo que provocó que se deje morir inclinado hacia ella. Bueno, acá sí tenemos en este texto problemas de repetición. Fíjense que en las últimas oraciones repite la palabra inclinarse, el verbo inclinarse un montón de veces. Inclina, inclinarse, inclinado. Ahí tendríamos redundancia. Redundancia. Inclina, inclina. Puedo reemplazar el verbo inclinarse. Se dobla, se orienta hacia. Hay un montón de palabras que me permiten sustituir la idea de inclinarse. ¿Por qué? Acá nuevamente, si yo redundo y repito, se vuelve repetitivo. Y nuevamente sería un error cohesivo. Un texto repetitivo es un texto que se vuelve lo que llamamos barroco, pesado, denso. Luego, nuevamente, se enamora profundamente de ese reflejo, incapaz de separarse, permanece contemplándolo. Fue tanta la fascinación que sintió que esto lo llevó a inclinarse sobre el río, lo que provocó que se deje morir inclinado hacia ella. Ahí ese hacia ella queda levemente ambiguo, porque queda lejos de la idea de su cara, de su rostro. Entonces, acá, este texto, habría que reescribir toda esta última parte, porque tiene, por un lado, problemas de repetición, problemas de conjugación, de tiempo verbal, y no queda claro este último cierre, este último momento. No hay una vuelta también a esa adivinación del principio, esto de se cumple la profecía, lo que le provocó que se deje morir. ¿Se deja morir o se ahoga? ¿Se deja morir o se ahoga, Narciso? ¿Se ahoga? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo dejarse morir que ahogarse? ¿A nivel sentido? No. No. Entonces, acá, dentro de la cohesión del texto, se deja morir inclinado sobre la imagen. En otros aparece que se ahoga. ¿Qué es lo que él se deja caer sobre eso? Habría que aclarar justamente esta sensación de que se deja morir al quedar suspendido o al caer sobre el agua. Ahí tendrían que cambiar el inclinado porque aparece de manera repetida inclinado, inclinado, inclinado. Bueno, deberíamos poder sustituir ese inclinado para, de última, solamente usarlo en ese se deja morir inclinado sobre el reflejo. Entonces, en todas las alusiones anteriores, deberíamos poder sustituirlo por se acerca a su imagen. Se acerca a su imagen, se pone de rodillas, se dobla sobre sí mismo, orienta su cara hacia el agua, sino ese recurso final de que se deja morir
inclinado sobre la imagen, ya lo estamos perdiendo. ¿Se entiende por qué señalo estas cosas? ¿Cómo parece esta repetición? Sí, profe, bastante rápido. ¿Hay algo ahí? ¿Y del tema del cambio de tiempo verbal? También, profe. Sí, también. Sí. Donde de repente saltamos, si nosotros hacemos un parate, distinto es si yo detengo la historia y busco el efecto de narrar en presente la escena como si estuviese sucediendo en presente. Ahí tiene que haber una decisión. Te estoy contando algo en pasado y medio como vieron cuando contamos un sueño, que el sueño lo contamos en presente, aunque lo soñamos días antes. Bueno, eso tengo que construir ese efecto de presente sobre algo del pasado. Pero en este caso, si yo vengo usando todo el tiempo pasado y de repente aparece el presente, ahí hay una falta de cohesión que tiene que ver de temporalidad. Ahí el lector también, pero esto pasó, no pasó, sucedió, no sucedió. ¿Cuál es el error? Yo como lectora no puedo identificarlo. ¿Bien? Entonces, por último, les voy a mostrar 2 cuadros de referencia solo para mostrarles que lo revisen. Y la clase que viene va a ser una clase donde la única tarea que van a tener tiene que ver con hacer el simulacro de parcial, que sería la única tarea. Y hay un ejercicio adicional de conectores para quien necesite repasar conectores, que también se los voy a mandar. ¿Por qué les quiero terminar de mostrar este cuadro? Para que justamente puedan volver a revisar todo lo que hoy estuve planteando en clase. En el cuadernillo, en la página 105, van a tener un cuadro que especifica los mecanismos de cohesión, que fueron todos los mecanismos que hoy yo estuve problematizándoles en toda la primera parte de la clase. Tenemos, por un lado, la conexión gramatical, los procedimientos de referencia, y van a tener ejemplos justamente sobre Narciso, donde vemos cómo funciona la cohesión por referencia personal, demostrativa o por palabras o sustantivos generalizadores. Esto no es más que lo que estuvimos problematizando, les estuve nombrando en la primera parte de la clase. Vamos a encontrarnos para reconstruir la referencia o construir la referencia dentro de un texto. Yo me puedo valer de la referencia personal, que ahí lo más común que es son los pronombres que más tenemos incorporados. Él, ella, ellos, ella, ustedes, nosotros, que es el que mejor está usado en los textos que ustedes reescribieron. Acá hay un ejemplo. Cuando Narciso nace, sus padres consultan a la Divina Tiresias, quien les dice que si él no se contempla, ahí ese él está hablando de Narciso. Después tenemos la referencia demostrativa que señala objetos, cosas y la distancia que hay. Cuando el muchacho se inclina sobre el agua para beber, ve allí reflejada su imagen. Ese allí es un pronombre demostrativo que lo que está indicando es un espacio, ¿no? A una cierta distancia, ese allí sería el lugar en el cual el rostro de Narciso se ve reflejado. Acá yo no podría sustituir el agua por ella. No podría decir, donde ve su imagen reflejada, tendría que ponerlo luego, reflejada en ella. Tendría que armar la frase. Pero aquí el allí, además de marcar la referencia con el agua, lo marca como un espacio o superficie. ¿Dónde lo que uno podría preguntar es, ¿dónde es que Narciso ve reflejada su imagen? La ve reflejada allí. ¿Dónde? Sobre el agua. Ahí la sustitución podría ser reflejada en ella, pero ya ese en también me está marcando un lugar, me está marcando un espacio. Entonces, ese ella, si bien reemplazaría a el agua, primero tiene antepuesto
un en, para marcar con claridad la referencia de ese lugar que es el agua. No es un personaje, no es una cosa, sino es un espacio, una espacialidad donde la imagen de Narciso se coloca. Después tenemos la referencia que se puede construir a partir del uso de sinónimos, que pueden ser las palabras generalizadoras, como en este caso dice, pero él siempre permanece indiferente a la pasión de las doncellas. En este caso, la palabra generalizadora, esta situación, estaría referenciando a la situación de que Narciso es indiferente a ellas. Y después tenemos la elipsis correcta. Vieron que yo antes les marqué la elipsis incorrecta, que era la de no nombrar elementos si yo no los había referido. Hay un tipo de elipsis que sí es correcta, que es cuando yo puedo suprimir la referencia porque ya está nombrado. En este caso, dice, Narciso es objeto de la pasión de muchas doncellas, pero siempre permanece indiferente. Acá se omite él y se omite la pasión de las doncellas. ¿Por qué? Porque eso ya queda claro dentro de la oración, porque la oración es breve, porque ya está nombrado Narciso, porque ya está nombrado la pasión de las doncellas. Entonces no es necesario que yo ponga, pero él siempre permanece indiferente. Ya él siempre permanece indiferente, sé que es Narciso y no me confundiría con las doncellas porque debería ser, para que las indiferentes fueran ellas, debería ser plural, indiferentes. Entonces ahí no tengo problema de ambigüedad, porque tengo un sujeto singular y después tengo otra referencia a sujetos plurales. Entonces ahí ya me queda claro. Luego vamos a tener cohesión del tipo léxica, que esto es lo que recién les acabo de nombrar. Y también lo que les expliqué antes. Lo léxico está ligado a la palabra y a la repetición de las palabras o al sentido de la palabra. Por ejemplo, si yo uso muchísimas veces la palabra muchacho, 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 aunque esté reemplazando a Narciso, sería un problema de repetición. Pero por suerte tengo sinónimos que pueden hacerme reemplazar esa referencia por un joven, el muchacho, el hijo de, podría ser, quien había nacido con una mala estrella. Hay un montón de referencias que yo puedo sustituir a través del uso de sinónimos. Y en el caso de los hiperónimos, sería como palabras, en este caso colectivas, que son más generales que la palabra que yo estoy haciendo referencia. Narciso permanece indiferente a la pasión de las doncellas. Esto irrita a las mujeres. Mujeres es un sustantivo plural que concuerda en género y número que reemplazaría a doncellas. ¿Por qué? Porque dentro de la palabra doncella yo ya sé que me estoy refiriendo a una mujer. Entonces ahí no habría un error de ambigüedad. Lo mismo que si yo tuviese primero la palabra guerreros y luego diría estos hombres vestidos de metal. Ahí la palabra hombres ya estaría incluido en el significado de guerreros, porque los guerreros son hombres. Entonces ahí yo puedo justamente reemplazar por un hiperónimo, no es un sinónimo. Sinónimos son cosas que son equitativas. Doncella no es igual a mujeres, porque las doncellas son un cierto tipo, grupo de mujeres que son parte de una corte, que tienen un lugar social. En ese caso no serían sinónimos, sino es un hiperónimo porque mujeres es una palabra que puede ser subordinada dentro del sentido de doncella. Donde yo, cuando hablo de doncellas, ya estoy hablando doy por sentado que estoy hablando de
mujeres. Lo mismo que si yo primero hablase de guerreros y luego la referencia que utilizo es hombres. Hombre no es sinónimo de guerrero, porque el guerrero es un hombre con características particulares, pero sí la palabra hombre puesta en la oración que sigue me permite establecer referencia porque yo ya nombré a los guerreros primero. Lo mismo que acá, la palabra particular doncella ya la nombré primero y luego la puedo referir por su hiperónimo en la oración que sigue. Esto como para aclarar algunas cuestiones. Y luego van a tener bien clarificado todos los problemas de conectores. Esto que les venía nombrando yo, no da lo mismo usar el i en lugar de un pero, usar un cuándo en lugar de un qué, usar un dónde en lugar de un i. Ahí la clave es la función que cumple mi conector. Si yo uso un conector que tiene otra función y otro objetivo, no va a tener un resultado cohesivo y mucho menos un resultado inequívoco. Voy a generar errores de lectura. Bien, hasta acá ustedes esto lo pueden completar la lectura y lo podemos recuperar la clase próxima. Entonces, ¿qué van a hacer? Como vieron, la clase de hoy fue una clase bastante explicativa, bastante extensa, porque justamente preferimos primero plantear el problema para que ustedes luego puedan ir al texto teórico o al cuadro teórico y reforzar ese conocimiento. Si yo en la clase me hubiese limitado solamente a darles el cuadro sin ningún tipo de ejemplo problemático, después es mucho más difícil que ustedes puedan identificar la situación problemática de cohesión y de ambigüedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la clase que viene? Les va a quedar habilitado a partir de mañana el simulacro de parcial. Y cuando digo simulacro, va a ser un texto modélico con consignas modélicas a lo que se les va a evaluar. Por favor, háganlo la cantidad de veces que sea necesario. Revísenlo, anoten las dudas. Realmente no sirve si solamente preguntan 2 o 3 la semana que viene, porque depende de eso también el rendimiento del parcial, poder identificar qué últimas cosas hay que ajustar. No confíen en que siempre un compañero va a preguntar. Digo esto porque siempre son los mismos compañeros que participan y por ahí el compañero ya la tiene reclara y no pregunta. Entonces, traigan los problemas que les trae el parcial, el simulacro. Por eso damos un simulacro previamente, si no, no lo daríamos. Para que sea una instancia de registro, una instancia de pregunta, una instancia de resolución de dudas sobre el texto, la consigna, el procedimiento, los temas, qué es lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar. Traigan eso porque si no, no hay manera de poder volverles más llano el camino hacia la evaluación parcial. Por otro lado, yo les voy a dejar detallado en el foro las páginas de referencia teórica de este último tema y algunos ejercicios que pueden ser para justamente clarificar y practicar. Son ejercicios recontra breves y tienen desde hoy hasta el miércoles próximo, por eso les voy a dar ejercicios adicionales ad hoc para quien quiera y necesite reforzar. No nos vemos este viernes claramente, no tenemos una instancia presencial antes del parcial, con lo cual todas las preguntas las traen a la instancia virtual del miércoles que viene, ¿sí? Ahora sí, abro el chat, dejen el presente, se pueden retirar y si hay dudas o preguntas, vayan pasándolas en limpio, que las vamos a recuperar el miércoles próximo, donde como no vamos a presentar tema nuevo, no va a haber un nuevo tema de explicación, son 2 horas que solo vamos a dedicar al parcial. A cada momento del parcial, a cada consigna, a cada error, a cada duda o ambigüedad que a ustedes les pueda surgir en la lectura. Dicho esto, buen fin de semana largo, que descansen, que puedan relajarse y disfrutar. Sí, en Macarena. Buen fin de semana largo. Gracias. Buen fin de... Sí, Macarena. No, profe, no.